proyecto muy pertinente y muy necesario. Hablar del Tesoro de Villena en Villena es una responsabilidad y un riesgo que me hizo dudar mucho a la hora de aceptar impartir esta conferencia. Es cierto que lo pensé mucho. En primer lugar, porque todos ustedes saben perfectamente qué es y qué significa el conjunto de 9 kilos de oro y plata oculto en una tinaja en la Rambla del Panadero a finales de la Edad del Bronce. Por tanto, va a ser muy difícil que yo diga algo nuevo. En segundo lugar, porque el propio tesoro, su nombre ya lo indica, tesoro, se ha convertido en un objeto a la vez mítico y económico. Mítico porque forma parte ya del imaginario y de la identidad, o si se quiere, de la experiencia de un grupo amplio de personas, no solo de los que vivís aquí, sino de todos los que nos hemos interesado de alguna manera por él. Y económico, es un objeto económico porque no cabe duda de que ha generado recursos a través del turismo cultural. En definitiva, se trata de una atracción más en el buen sentido de la palabra. Ante este dilema, lo único que yo puedo hacer es ser honesta y contarles lo que pienso, o mejor dicho, lo que sé, poco o mucho, del Tesoro de Villena. Para ello voy a adoptar 3 perspectivas diferentes, por ver cómo encajan. El primer punto de vista, o la primera perspectiva, será la realidad del propio tesoro, los objetos. El segundo es la imagen del espejo, el reflejo de lo que se ha dicho, creído o inventado a través del tiempo. Y finalmente, el punto de vista de la discusión científica, despojada de concesiones políticas o económicas. Pero antes de empezar, y como he puesto en esta imagen, quiero recordar a José María Soler, que me enseñó el tesoro la primera vez que vine a Villena. A su recuerdo, pues, dedico esta conferencia que estoy segura le hubiera gustado discutir conmigo ante una copa de vino de la tierra. Pensemos por un instante que nunca hemos visto el tesoro, que acaba de salir de la tierra y es la primera vez que lo contemplamos. La primera característica que nos sorprende, además del tamaño del conjunto y el número de piezas, es su heterogeneidad. Hay objetos de formas y funciones muy diversas, pero además hay objetos enteros, como los recipientes, y objetos que han sido desmontados o incluso rotos, como los restos de láminas de revestimiento y los brazaletes. Finalmente, la heterogeneidad se manifiesta también en que hay objetos de oro, la mayoría, pero también de plata y de hierro. Si ahora examinamos cada grupo de objetos según su categoría, podemos observar que también existen heterogeneidades. Heterogeneidades internas. Por ejemplo, los cuencos. En un examen rápido parecen todos más o menos iguales. Pero si nos detenemos en los detalles, veremos que hay cuencos de calidad, fabricados con gran pericia artesanal, la mayoría. Pero también hay algún cuenco regularmente trabajado o trabajado por unas manos menos expertas. En donde esa heterogeneidad interna se manifiesta con mayor claridad es en el grupo de los brazaletes. Hay brazaletes grandes y pequeños, enormemente ornamentados o sin ornamentar, completamente lisos, con huellas de haber sido usados y sin ellas, como recién hechos, bien fundidos y mal fundidos, con reparaciones incluso, rotos mediante un solo corte,
o con dos, de tal manera que falta un trozo del cilindro. Los revestimientos también son relativamente heterogéneos. Frente a piezas trabajadas con profesionalidad y mimo exquisito, hay láminas chapuceramente recortadas, incluso con descuido, sin tomarse la molestia de eliminar las rebabas y sobrantes. El único grupo que presenta una total coherencia interna es el de las botellas. Ya nos hemos familiarizado con los objetos vistos en su conjunto. Vamos a ver ahora cada categoría por separado, su posible significado. Comenzamos por los 11 cuencos y las botellas, que son los objetos más voluminosos y aparentes. Los cuencos responden al mismo tipo de recipiente, salvando los detalles de cada uno en particular. Se trata de una forma semiesférica, sin pie, con labio más o menos desarrollado y decoración estampada en forma de protuberancias circulares, los famosos bollitos. Estamos ante un recipiente pensado para ser sostenido entre las manos y no para reposar encima de una mesa porque se caería, a no ser que se dispusiera de un soporte adecuado. Lo mismo podemos decir de las botellas, aunque éstas se les marcó un círculo en la base para que fueran algo más estables, como luego veremos. El proceso de fabricación de ambos es complejo y consta de 4 fases fundamentales: la fase de estirado, la fase de comprimido, la fase de embocadura y engrosamiento y finalmente la decoración. En la fase de estirado se conforma el fondo del recipiente a partir de la lámina, martillando por el interior en círculos sobre el yunque. De esta manera se hace crecer la lámina de forma que las paredes del recipiente, a la vez que va disminuyendo el grosor de esa lámina. En la fase de comprimido, el martillado tiene que comprimir el metal en vez de estirarlo, como en la fase anterior, para cerrar las paredes del recipiente. Este tipo de martillado se realiza desde el exterior de la pieza. La fase de embocadura y engrosamiento, una vez que tenemos cerrado el recipiente, hay que dar forma a la boca, según el diseño previsto, y engrosar y reforzar el borde, que de no hacerlo quedaría excesivamente fino para poder ser utilizado con seguridad. La última operación, que no está representada en el gráfico que tienen aquí, se realiza martillando perpendicularmente al borde sobre un apoyo flexible que pueda absorber los golpes para no deformar excesivamente la lámina. En la actualidad se emplea, y probablemente en aquella época también, un cojín de cuero relleno de arenas, simplemente. La cuarta fase, la decorativa, en esta fase, por ejemplo, las nervaduras de las botellas que vemos aquí, se levantaron a base de cincel, rehundiendo una línea a cada lado de donde se marcó el trazo de la nervadura. Primero se marca la nervadura y después se trabaja con el cincel, como se ve en el gráfico. Por su parte, las protuberancias circulares de los cuencos que tenemos en la parte superior, las de la parte superior, están realizadas mediante embutido o estampado de la lámina con un punzón y una matriz que reproduce en positivo y en negativo esa forma. La habilidad del artesano que construyó estos cuencos está suficientemente probada porque consiguió decorar toda la superficie del recipiente con estas deformaciones de la lámina, manteniendo intacta la estructura del cuenco. En uno de los cuencos observamos, este que está representado en la parte central, en este cuenco, observamos que la fase de embocadura y engrosamiento no se realizó. Y la decoración sube hasta el mismo borde,
que no presenta labio diferenciado. Esta característica es la misma que presentan los famosos cuencos de Astroqui, en Guipúzcoa, que vemos en la parte superior. En este caso, en el de los cuencos de Astroqui, se optó por doblar el borde del recipiente hacia el interior para reforzarlo, porque la lámina era mucho más delgada que en el caso de Villena. Otro ejemplo similar es el del mal llamado casco de Leiro, que todavía se sostiene que es un casco, este de aquí, en La Coruña, un cuenco que se remató llevando la decoración hasta el borde como en Villena. Todos estos ejemplos peninsulares responden al mismo uso de recipientes para la celebración de ceremonias relacionadas con la comensalidad, es decir, la comida y la bebida rituales. Existen ejemplos en toda Europa, de norte a sur y de este a oeste. El ejemplar que más se ha relacionado con los cuencos de Villena es el cuenco de Zúrich-Alstetten, que es la estación de tren de Zúrich, este de aquí, con una decoración muy semejante a la de Villena, pero que incluye algunas figuraciones esquemáticas de cuadrúpedos. Otros de estos ejemplos que tenemos aquí se limitan, como en el caso de Villena, a decoraciones geométricas que algunos autores relacionan con el disco solar y las estrellas. La cronología de estos ejemplares europeos es muy amplia y poco se puede afinar en ella porque la mayoría proceden de depósitos que carecen de contexto o de asociaciones a otro tipo de material que pueda ser fechado con mayor precisión. Según el estudio de Lucas Pellicer, estos revestimientos laminares pertenecen a la ornamentación que llevaban 3 empuñaduras de espada o puñal. Los casquetes semiesféricos, estos dos, este y este, revestirían los pomos de las 2 espadas más grandes y uno de ellos era de hierro con apliques de oro. Se puede observar la distinta calidad del trabajo entre los revestimientos laminares cilíndricos y el cuidadoso trabajo de cincelado que presenta el casquete semiesférico decorado con incisiones, este de aquí. Los enmangues de armas revestidos de oro o con elementos de oro son algo relativamente frecuente desde los inicios de la Edad del Bronce en adelante. Por ejemplo, el ajuar funerario de Herdade do Sardoniño, en Bella, Portugal, contenía el pomo y la guarda de oro de un puñal junto con una diadema laminar. En España tenemos otro ejemplo de empuñadura procedente de Alange, en Badajoz. Y dentro del ámbito de la cultura argárica existen puñales con remaches de oro o de plata. Pero la pieza más importante y la más conocida es la famosa espada de Guadalajara. Una magnífica arma con el revestimiento de oro completo, muy similar, por cierto, a los restos asociados a brazaletes tipo Villena-Estremoz del depósito de Avía de la Obispalía en Cuenca, que se conserva en el Museo Británico y que después veremos con más detenimiento. Todos estos hallazgos se ponen en relación con una etapa formativa en la identidad de los grupos de poder. El líder busca una expresión de identidad para definir su situación de privilegio que pueda ser comprendida dentro del grupo y por los grupos vecinos o del entorno. Surgen así comportamientos estandarizados relacionados con las élites. La discusión se ha centrado, sin embargo, en torno a la presencia temprana
de hierro, formando parte integrante de uno de los pomos, tema que incide sobre la fecha en la que se sitúa todo el conjunto, pero que no vamos a discutir aquí. Solo diremos que Lucas Pellicer sitúa el tipo de espada que indicaría los restos de empuñaduras en torno al 1250-1150 a.C., con independencia de cuándo fue ocultado el tesoro, que podría, y cito textualmente, alejarse varias generaciones de la fabricación de vajilla y ornamentos, en sus propias palabras. Después del hierro, los brazaletes son los objetos que más polémica han suscitado entre los investigadores. Primero, en torno al proceso técnico de fabricación y segundo, en torno a su significado. Hoy sabemos con total seguridad que fueron vaciados a la cera perdida y que en el proceso de fabricación se utilizó un torno de eje horizontal y rotación alterna para el modelado de la cera, similar al que aparece en este dibujo. Este es un proceso muy sofisticado que implica la existencia de especialistas, en definitiva, expertos en esta técnica en particular. También conocemos la dispersión geográfica de todos los brazaletes de este tipo, llamado Villena Estremoz, en honor a los dos hallazgos más importantes o de mayor envergadura. La mayor concentración de hallazgos, como vemos en el mapa de dispersión, aparece en la fachada atlántica peninsular. Los hallazgos atlánticos responden todos ellos a un tipo de depósito normalizado que se repite en todos los casos y está formado por uno o dos ejemplares, sin otro tipo de material, aislados. Por el contrario, el hallazgo con mayor número de ejemplares, un total de 28, es el de Villena, que se separa, por tanto, de la norma atlántica. También podemos observar en el mapa de los hallazgos que estos parecen definir una ruta hacia el Mediterráneo a través de la meseta central, con depósitos intermedios que contienen brazaletes tipo Villena Estremoz, como el de Avía de la Obispilía en Cuenca, o el de Getafe en Madrid y el del Torreón en Salamanca. Finalmente, también sabemos que la técnica de la cera perdida surge por primera vez y se desarrolla en un entorno atlántico como solución para vaciar objetos de oro. El depósito de oro de Caldas de Reyes, en Pontevedra, que vemos en la parte superior, el mayor de la península, con 30 kilos de oro cuando se encontró, de los que quedan actualmente 14, contenía 3 tazas vaciadas a la cera perdida. También el pomo y la guarda del puñal de Herdade do Sardoniño, que antes hemos mencionado y que está en la parte inferior, se vaciaron a la cera perdida. Por el contrario, en toda la vertiente mediterránea se desconoce esta técnica hasta la llegada de población fenicia o del Mediterráneo central u oriental. El último hecho que debemos tener en cuenta con respecto a los brazaletes es que el 85% de los ejemplares conocidos, incluidos los 28 de Villena, excepto uno de ellos, aparecen segmentados. Teniendo en cuenta que originalmente el vaciado a la cera perdida era un cilindro cerrado y completo, el hecho tiene gran importancia a la hora de explicar Villena y todos los depósitos atlánticos constituidos por uno o dos ejemplares.
Uno de los pocos brazaletes que se ocultó en su estado íntegro es este de Estremoz, un ejemplar único por su peso que alcanza los 978 gramos. El principal espejismo de Villena surge a raíz de la reconstrucción que hizo Tarradell en 1964 sobre los revestimientos como un cetro de mando, lo que respondía a esquemas explicativos totalmente actualistas, puesto que no existe, ni existía entonces, evidentemente, evidencia alguna sobre la posible existencia de tales cetros en el registro arqueológico de la Edad del Bronce. A partir de ello se genera la imagen de un príncipe afincado en el Cabezón Redondo, donde vive rodeado de lujo, come en vajilla de oro y adorna a sus mujeres con pesadas joyas. El control que ejerce sobre el territorio, una zona privilegiada de cruce de caminos, le permite obtener riquezas inmensas de sus súbditos y cobrar peajes a los que van de paso. Hay que tener en cuenta que en aquella época no se conocía el mapa de dispersión de hallazgos relacionados, ni se había definido el tipo de brazalete Villena-Estremoz y se desconocía su tecnología de fabricación. El grave problema es que todavía en la actualidad se viene perpetuando una imagen que no ha cambiado un ápice, y cito textualmente las conclusiones de un artículo publicado en 1999. Cito textualmente: dentro del poblado de Cabezón Redondo, donde se aprecia una evidente planificación del espacio urbano, con calles y manzanas de casas, nos encontramos con un líder político que utilizaba un posible cetro de oro, ámbar y hierro, disponía de vajilla de oro y plata para comer y beber, y cuya mujer o mujeres, hijas u otros familiares pudieron lucir brazaletes de oro en sus brazos como símbolo de distinción social. Bien, fin de la cita. Pero existen otros espejismos en la historia de la investigación sobre el tesoro de Villena, o quizá habría que llamarles prejuicios. El primero está relacionado evidentemente con la cronología. ¿Cuándo situar Villena? Cualquiera que repase la bibliografía puede darse cuenta de que los autores se dividen en dos grandes grupos: aquellos que piensan que cuanto más antiguo mejor y más importante es el tesoro, y aquellos que tienden a desbaratar la idea anterior. No hay términos medios. Evidentemente, el problema radica en dos cuestiones fundamentales. La primera y principal es que no tenemos elementos claros de comparación para su datación. Ni siquiera los famosos objetos de hierro pueden aportar una fecha precisa, sino solo un entorno cronológico muy amplio. El segundo problema es la confusión interesada o desinteresada entre la datación de los objetos en el momento de fabricación y uso y la datación de su ocultación formando parte del tesoro. Entre una y otra fecha, como ya apuntó Lucas Pellicer, pudieron haber pasado varias generaciones. La discusión científica ha dedicado muy poco interés al hecho que acabamos de comentar de la segmentación de los brazaletes. En el momento del hallazgo del tesoro, el tema se despachó con una explicación funcional simplista. Los cortes se hicieron para adaptar el tamaño de los brazaletes al usuario. Es una hipótesis que se cae con la simple observación de estos cortes. Vamos a ver sus características. Primero, el proceso de cortado se hizo con una sorprendente precisión. Por ejemplo, en alguno de los brazaletes, la línea de corte pasa exactamente
por el centro de una punta cónica dividiéndola en dos. Aquí tenemos la imagen. Segundo, el tamaño del corte es muy diferente según los distintos ejemplares. En unos son 2 los cortes realizados para extraer un trozo relativamente ancho del cilindro, mientras que en otros se realizó un solo corte, quedando los extremos a ras. Y tercero, algunos brazaletes se utilizaron con posterioridad al corte y otros no, algo que sabemos por el estudio de las huellas de uso. Hasta la fecha, solo Ruiz Gálvez planteó un modelo para lo que considera este fraccionamiento intencional de los brazaletes, que estaría en relación con el pago de impuestos de paso a lo largo de rutas ganaderas. Según la autora, que se refiere exclusivamente a los 28 ejemplares de Villena, sus respectivos pesos serían múltiplos o fracciones de un sistema de pesos de origen mediterráneo. Sin embargo, esto deja fuera de la explicación a todos los hallazgos de la fachada atlántica. Mi propuesta no es mercantilista, sino ritual, y se basa en el hecho de que los cortes fueron realizados en el marco de un acto ritual sujeto a estrictas normas ceremoniales por las siguientes razones. La primera razón o consideración se refiere a la dificultad del sistema de corte elegido. Si un artesano quisiera obtener una porción de oro de un objeto ya fabricado o simplemente destruirlo, utilizaría como herramientas el martillo y el cincel para realizar una operación que no le llevaría más de unos minutos de un esfuerzo moderado. De hecho, sabemos que así se hacía gracias al depósito de Belmez en Córdoba, del que vemos aquí una de las piezas. Este depósito incluía, además de un torques del bronce final, este amasijo de piezas y lingotes a medio fundir, cortados con cincel para hacer trocitos que después se iban a fundir. Por el contrario, los cortes observados en los brazaletes tipo Villena-Estremoz están realizados por fricción, en una operación que debió prolongarse durante horas, con gran esfuerzo y pericia. La segunda consideración es que el proceso elegido, el de la fricción para cortarlos, parece estar pensado para evitar a toda costa la deformación del objeto. En efecto, un corte con cincel hubiera deformado su perfecta simetría de revolución. Casi todos tienen una perfecta simetría de revolución. Por el contrario, todos los ejemplares conocidos mantienen la forma perfectamente cilíndrica, salvo por pequeñas irregularidades y defectos producidos como consecuencia del proceso de vaciado a la cera perdida, pero nunca por causa del proceso de cortado. Finalmente, es necesario dar cuenta del significado de las diferencias de tamaño entre los cortes. ¿Por qué en unos brazaletes se detraen cantidades variables de oro y en otros no? No se detrae ninguna, simplemente se corta. Sobre este asunto solo podemos hacer especulaciones. Considerando que el patrón deposicional de los brazaletes tipo Villena-Estremoz en la fachada atlántica toma la forma de pequeños depósitos que incluyen 1 o 2 brazaletes como máximo, se podría especular con la posibilidad de que el acto de destrucción y enterramiento estuviera relacionado con ritos funerarios a la muerte del poseedor masculino o femenino de las joyas. La destrucción simbólica del brazalete o la extracción de una parte estaría relacionada
con los ritos de paso al más allá, en los que se procede bien a la destrucción simbólica del objeto poseído en vida, bien a la división en dos porciones, la porción humana, que es la que se extrae, y la divina, que es la que se entierra. Con ello se aseguraba el éxito del último viaje del ser humano. El debate científico sobre el significado de Villena no acaba en los brazaletes rotos. Se extiende a temas como la relación del tesoro con el asentamiento de Cabezo Redondo y a los motivos de su ocultación. En este sentido, por más que Villena sea uno de los mayores depósitos jamás encontrados en la península, no es único. El depósito de Avía de la Obispalía tiene semejanzas que no podemos dejar de tener en cuenta. Este depósito conquense estaba formado por 4 brazaletes y los revestimientos de 2 espadas. Es decir, está formado también por armas desmontadas y brazaletes tipo Villena Estremoz, por supuesto segmentados, lo mismo que Villena, si eliminamos los recipientes, cuencos y botellas. La cuestión que surge es la siguiente: si Avía de la Obispalía, este depósito, puede ser interpretado como la posesión personal o familiar de un dirigente, ¿puede Villena interpretarse en este mismo sentido con sus 9 kilos de oro y plata? Según Lucas Pellicer, Villena, más que un tesoro personal, sería un tesoro sagrado. Sin embargo, no tenemos ningún indicio para la época en la que nos encontramos, del bronce final, en términos amplios, de la existencia de santuarios que pudieran acumular tesoros de esta envergadura. Eso parece más propio de una época posterior, ya muy avanzado la Edad del Hierro. Mi propuesta, que solo pretende ser una provocación para suscitar la discusión, es que Villena habría que entenderlo sobre la base de su heterogeneidad. Si aceptamos esa heterogeneidad, Villena se puede explicar como un depósito de depósitos, es decir, se pudo haber formado por la acumulación de varios depósitos tipo Avía de la Obispalía y otros diferentes que incluían cuencos como los del depósito de Astroqui. Para entendernos, el tesoro de Villena sería fruto de diversos pillajes de las ocultaciones del entorno y de otros ámbitos geográficos como la fachada atlántica peninsular. La razón de su ubicación cerca de la costa levantina es otra historia que no tenemos tiempo para abordar, pero desde luego debe de estar en relación con su salida al mar. Muchas gracias. Gracias, doctora Perea. Nos ha dejado cuando menos pensativas y pensativos, y desde luego con otra mirada, que era lo que se pretendía, que nos hagamos preguntas y que aprendamos a mirar las cosas que damos por sabidas de otra forma. Bien, ahora cualquier persona que quiera hacerle preguntas a la doctora podrá hacerlo. No, insultos no vamos a aceptar ninguno. Ana les irá ofreciendo el micrófono y cualquier persona puede hacer preguntas. Gracias. A lo mejor les he convencido. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Es el momento de plantear las dudas, las incógnitas que todavía...
buenas noches. Todos sabemos que el Tesoro de Villena además tiene unos objetos que casi no has hecho mención, que es el de hierro. ¿Qué significado tiene el hierro en el conjunto de la ocultación? Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho sobre el hierro, que es un metal que está en sus inicios y que se toma como objeto exótico de lujo. En eso no tengo nada que objetar, me parece una explicación plausible. Lo que yo digo es que el hierro no nos va a solucionar el problema de la datación de Villena. Nos puede dar indicaciones de procedencia, es decir, nos puede decir si esa heterogeneidad de la que yo he hablado y que he detectado en el tratamiento tecnológico de la fabricación de los objetos, se puede también detectar en la procedencia de los minerales con que se ha fabricado, de los metales con que se ha fabricado. En cuanto han dicho que están salventados, ¿no? Sí. ¿Con qué crees que podrían ser cortados? Con una simple cuerda y elementos abrasivos y un líquido para que funcione y paciencia. Vale, gracias. Mucha paciencia. Yo voy a hacer una pregunta, Lidia. Sí, sí. A ver, como has estudiado toda la orfebrería prerromana, por lo menos a finales de los 80, la que se encontraba en ese momento, a lo mejor conoces algunas minas o algún tipo de procedencia de oros, de otros tesoros, o tienes alguna aplicación para la procedencia del oro de Villena, porque, claro, no tenemos nosotros ninguna noticia. No, todavía no hay. Ese es un problema que todavía no está resuelto. La procedencia del oro se puede se puede determinar la procedencia del oro siempre y cuando conozcamos la composición de las minas de origen. Uno de los problemas es que esas minas o esos recursos, bien de tipo depósito de río o que era lo único que se explotaba en la época, han podido desaparecer. No tenemos referencias, no tenemos muchas referencias, aunque hay en la zona del noroeste sobre todo, sí se han hecho más estudios, el equipo de Sánchez Palencia, pero es que tampoco tenemos análisis de los elementos traza de los oros. Para hacer análisis de elementos traza se requieren dos cosas, o bien extraer una muestra de ese objeto, o bien llevar el objeto a un laboratorio donde se pueda hacer ICP-SM, que es un tipo de análisis que detecta los elementos traza que son los más minoritarios que forman parte de ese metal. De tal manera que carecemos de análisis adecuados de los objetos y tampoco tenemos muchos análisis de las menas de origen, con lo cual andamos un poco a ciegas todavía. Porque claro, trasladar un objeto de oro al laboratorio siempre es mucho más costoso y mucho más difícil que un objeto de bronce, de hierro o lo que sea. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero con análisis elemental simplemente no se puede saber la procedencia del oro. Tiene que ser el análisis de elementos traza. Y para ello hay que trasladar las piezas o tomar muestras. El traslado sería a un laboratorio donde tenga el sistema adecuado, un acelerador de partículas con un sistema adecuado para hacer elementos traza. ¿Vosotros tenéis? No, ¿Sí? en Madrid, en el Centro de Microanálisis de Materiales, donde está el acelerador de partículas, donde yo he hecho análisis, no tiene
el ICP-MES. O sea, que es que estamos un poco... Sí, se puede hacer, sí, se puede hacer, pero hay que trasladar las piezas, y claro, eso es un problema, siempre. Bueno, y otra cosa, voy a preguntar yo también, virtud. No, sí, de algunas sí. Por ejemplo, en Francia sí tenemos bastantes. Filomena Guerra, que es una investigadora del CNRS francés, es una investigadora portuguesa que trabaja en Francia, es una especialista en análisis de elementos traza y ha hecho un trabajo muy bueno sobre procedencia de oros, pero para otras épocas, por ejemplo, época islámica. Y hay resultados muy prometedores. Sí. Bueno, todos se han dado. Todos Voy a aprovechar para hacer otra pregunta, ya que estoy aquí y aún no sé. Cuando hablas de vajilla ritual, ¿piensas que a lo mejor las botellas en la boca cerrada pueden haber contenido líquidos y los cuencos sólidos o todo líquido? Que es que hay autores que hablan de las dos cosas. Sí. La comensalidad es una ceremonia en la que forman parte líquidos y sólidos. El banquete posterior que conocemos a través de los griegos no es más que un reflejo y una adaptación y una sofisticación de ceremonias muy anteriores. Entonces esos ritos de comensalidad que se hacían normalmente entre los hombres de un grupo que tenían el mismo digamos, apellido, se comía y se bebía. Yo pienso que los cuencos y las botellas están relacionadas con la bebida, con los líquidos, o bien con la bebida en ceremonias de comensalidad, o bien con incluso la libación, el derramar líquidos a la tierra. Los dos. Pienso que sí, pero bueno, eso es una opinión simplemente que está basada en, sí, pero no hay pruebas, claro, no tenemos pruebas. Vale, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta en relación, ya que eres gran conocedora de los conjuntos de orfebrería que han aparecido no solo en España, sino en gran parte de Europa. Hay una referencia bibliográfica que se viene haciendo, no sé bien si es la literatura arqueológica o la literatura no arqueológica, que viene valorando el tesoro de Villena como el segundo tesoro de orfebrería prehistórica más importante de Europa. Me gustaría saber su veracidad y quién establecerá. Mederos. Sí, Mederos. Lo conozco muy bien y le quiero muchísimo a Mederos. Pero sí, es un tesoro muy importante, naturalmente que lo es, pero no hace falta irse al Egeo para parar su importancia. ¿Por qué se tiene que ir al Egeo a compararlo con la vajilla que se encuentra depositada en tumbas aisladamente? O sea, no veo la razón de tener que irse tan lejos para decir que Villena es muy importante. No tiene nada que ver, quiero decir, el material con el que él lo compara es un material, primero, funerario, segundo, en las tumbas aparecen 1, 2, a lo sumo 3 elementos de vajilla, no aparecen 11 cuencos juntos. No hay paralelos funcionales, arqueológicos, culturales, formales ni tecnológicos que justifiquen esa comparación. Es como si yo me voy y estudio la orfebrería vikinga y digo que es que hay cuencos vikingos que son iguales y ahora resulta que Villena es vikingo. Pues no, mire usted, espere, calma. ¿Entiendes? Este autor, ¿qué es? Que por otra parte es muy inteligente, tiene un conocimiento del material arqueológico muy amplio, de todo el Mediterráneo, pero eso de todo el Mediterráneo. Pero, ¿y Europa? Y además, a
a mí me parece que es un poco tendencioso en el sentido, por supuesto esto es discusión científica, no me estoy metiendo personalmente con Mederos en absoluto. Él quiere llevar, es de los autores que se alinea en el grupo de los que cuanto más antiguo mejor. Entonces, el Egeo le viene muy bien, bueno, y Mesopotamia también es más antiguo. No veo la razón, no veo una razón de peso para comparar Villena con el material depositado en tumbas del Egeo, ninguna. Salvo el uso ceremonial de recipientes para ritos que probablemente fueran también de libación y de comensalidad. Sí, claro, los recipientes se usaban en todo el Mediterráneo. ¿Es posible que lo hiciera por la acumulación de oro? Pero es una acumulación, vamos a ver, una cosa es una acumulación como la de Villena, que está todo junto y encontrado en el mismo sitio, los 9 kilos. Sí. Y otra cosa es que en una necrópolis y en varias necrópolis de todo el Egeo se hayan encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 57 o los que sean vasijas de oro, pero cada una en su ajuar, distinto y a lo largo de un territorio y a lo largo de una época. No es lo mismo. Está claro. Luz. Alicia. Bueno, en primer lugar, decirte que me ha sorprendido en algún sentido tu charla, porque creo que con esta charla has enriquecido mucho el debate sobre el tesoro de Villena. Y bueno, me gustaría preguntarte si te has respondido a tu propia pregunta en uno de tus artículos, en el que dices ¿qué es mejor o qué es lo más adecuado? ¿Hablar del taller tipo Villena-Estremoz o el taller tipo Estremoz-Villena? Claro, pero los nombres no son inocentes y además tienen una historia detrás que pesa mucho. Es muy difícil cambiar un nombre, al menos en el ámbito de la arqueología, es muy difícil. Si a una cosa la has estado llamando así, se va a llamar así para siempre. Es como el ejemplo de los candelabros de Lebrija. Lebrija es un depósito maravilloso, pero desde luego no son candelabros, en absoluto, pero van a seguir siéndolo nominalmente. Todo el mundo conoce los candelabros de Lebrija. Bueno, pues no son candelabros. Entonces sí es una batalla perdida, o sea, los brazaletes tipo Villena-Estremoz seguirán siendo brazaletes tipo Villena-Estremoz. Y el problema es que esas palabras pesan mucho en la investigación. Pesan mucho, han pesado mucho, por ejemplo, siendo honesta, en la investigación de Ruiz Gálvez, por ejemplo. Todo lo que ha dicho Ruiz Gálvez del tipo Villena-Estremoz lo dice de Villena, pero nunca de los otros brazaletes de la fachada atlántica. No tienen nada que ver, son hallazgos distintos, de distinto tipo, con distinto significado y probablemente hechos a lo largo de un tiempo muy distinto al de Villena. Los objetos tienen una biografía y una biografía que puede ser muy larga, muchísimo más larga que la vida de una persona. Pueden haber pasado por muchísimas generaciones. Entonces sí, la lucha de cambiar nombres es imposible. Eso yo lo he intentado con muchas cosas, pero no lo he conseguido. Yo sigo llamando a las diademas bandas de extremos triangulares y no diademas porque no creo que sean diademas, pero nadie me hace caso, por supuesto. Bien, y te quería... Perdón un momento, es que todavía está preguntando. Es que está preguntando todavía algo. Sí. Vale, sigue. Alicia, te quería preguntar también si tú crees
es que hay una simbología en la decoración de los cuencos del tesoro. Así como se ve claramente que la hay en el cuenco de Zúrich, Sí. en los cuencos del tesoro quizás la decoración estrellada, los círculos concéntricos, etcétera. ¿Hay ahí una simbología? Probablemente sí, lo que pasa que es que esté ya tan esquematizada y tal que nosotros no la reconocemos, es muy difícil conocer el significado de esas simbologías que probablemente lleven años elaborándose, representándose y cambiando de aspecto. Pero efectivamente todos los ejemplares de cuencos y de botellas europeos, de los que he puesto algunos ejemplos, todos tienen unas decoraciones muy similares de círculos concéntricos, de puntos, de tal. Probablemente eso tenga un sentido cosmogónico, pues claro, se están refiriendo a la bóveda celeste, a la bóveda solar, es lo mismo que el disco de Nebra, que representa de una manera más figurada lo que es el aspecto de la bóveda del cielo en un momento dado. Probablemente sí, seguro, pero hay muchas cosas que no sabremos nunca. Claro, se podría comparar con Sí. esa pieza precisamente. Exactamente, sí. Bien. Ya acabo. Lo último que quiero decir es que la idea de que se trate de un depósito de depósitos me ha parecido impresionante, ¿no? Poder investigar en esa línea, ¿no? Yo lo que he intentado es provocar, ya lo Sí, dije sí. al final. Me parece que en investigación hay que provocar. Lo que no podemos es perpetuar las mismas opiniones y las mismas ideas y las mismas explicaciones, porque si no, no avanzaríamos. Hay que provocar la discusión, y si para provocar la discusión hay que decir cosas extrañas, se dicen. Bienvenidas sean. Muchas gracias. A ver, ¿quién ha traído el sobre? Ah, allí. Ay, Dios mío. Esa es una figurita de terracota que apareció en un bancal suyo. Y bueno, pero es que le tengo que decir de qué está hecha porque la foto no se aprecia. ¿Es piedra o terracota? Es terracota. Es una figurilla de terracota. Pues parece que tiene en la mano una hoz, ¿no? Sí. Es que está, bueno, no tiene nada que ver con la... No tiene nada que ver con la charla y tampoco con la especialidad de Alicia. La vamos a poner aquí en un brete que... Yo creo que tiene en la mano una hoz, salvo eso, parece un monje. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Ya está? Bueno, pues si no hay más preguntas, damos las gracias a Alicia Perea, a la doctora Perea, por haber estado con nosotros, por habernos hecho partícipe